noches a todos. Lo primero que nada es agradecerles por acompañarme en este momento. Yo voy a hacer un poco de moderador, porque los que van a hablar son acá los colegas y amigos. Vamos a hacer este orden. En primer lugar, le voy a invitar ahora después a Álvaro Orgain, que es el gerente general de Pronto, a que nos dirija algunas palabras. Pronto está colaborando fuertemente con el programa de investigación. Estamos haciendo una investigación grande, importante sobre voluntariado corporativo en Uruguay, con el apoyo de Pronto. Pronto ha colaborado también para hacer posible la publicación del libro, y estamos con otros proyectos para adelante. Así que yo me parecía que quería, además Álvaro lo conozco, sé la visión que tiene él de la responsabilidad social, y me parecía que le agregaba valor su presencia a este evento. Bueno, después le voy dando la palabra a cada uno de los colegas que van a comentar, y después yo voy a hacer un pequeñito cierre, y en esta prometo que no voy a hablar, que hablo siempre mucho. Hoy prometo que me voy a portar bien. Así que bueno, Álvaro, ahí tenemos... Solamente por una cuestión de ubicación se escucha. Ahora sí. En primer lugar, obviamente que es un agradecimiento de nuestra parte, en lo personal y la empresa, a este espacio, digamos, que se nos da, que solamente responde a un compromiso de conciencia que estamos teniendo, por lo cual, digamos, el merecimiento no es más que digamos, seguir con nuestra convicción, y estos espacios hay que agradecerlos porque son espacios cedidos que no tienen el deber de ser cedidos, sino que solamente refuerzan un compromiso que Pronto tiene hace muchos años con respecto al tema de responsabilidad social empresarial. Para nosotros la responsabilidad social empresarial es un área de negocio, y es de la misma importancia estratégica que vender y cobrar. Así lo hacemos, así lo entendemos, y creo que nos hemos puesto un horizonte cuando arrancamos esto que hoy nos ha superado, y que la superación propia de lo hecho nos involucra a profundizar, y ya sabrán de nosotros con nuevas líneas de desarrollo en lo que es responsabilidad social entendemos. Comenzamos y tenemos un programa muy fuerte de educación financiera, pero que la hemos llevado a muchísimos otros verticales. Y para el futuro lo que nos tiene más preocupado a nosotros es la educación y la cultura, y ya sabrán de nosotros en nuestro hacer en esos verticales que consideramos imprescindible. Apoyar a Óscar no es apoyar a otra cosa que a un par en la consecución de un objetivo, de un compromiso que tenemos. Cuando una empresa es exitosa debe devolver a la sociedad su éxito. Pronto es una empresa muy exitosa gracias a la gente justamente más vulnerable del Uruguay. Nosotros hemos desarrollado un negocio en las personas no bancarizadas o con muy baja bancarización y de bajos ingresos. Hoy que se habla de inclusión financiera, Pronto ha sido la primera experiencia de crédito de 370.000 uruguayos. Eso es inclusión financiera. No tenemos el mejor marketing, las empresas financieras no tienen el mejor marketing, pero evalúen las cosas no por las creencias, sino por los hechos. Y en la lógica de los hechos, responsabilidad social empresarial es algo de lo cual nos sentimos orgullosos. Acompañar a Óscar en este libro y en cada cosa que él hace no es otra cuestión que acompañar un par. Agradecemos muchísimo a ICEDE, agradecemos muchísimo a DERES, agradecemos muchísimo a la Universidad Católica, y en cada instancia en donde este tema sea tratado o sea hecho, nos va a tener como un compañero de ruta. Con ese sentido, renuevo el agradecimiento a Óscar, felicitaciones por su obra. Terminar un libro o lanzar un libro es terminarlo y hacerlo que se pierda entre sus lectores. Creo que es un tiempo de síntesis, una síntesis provocadora, que su lectura y su reflexión creo que haría a la cantidad y calidad del desarrollo de la responsabilidad social empresarial en el empresariado uruguayo. Así que bueno, éxitos y muchas gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, voy a empezar dándole la palabra a Juan José García. Juan José ya me ha acompañado en otros seminarios y conferencias.
Él es profesor de la Universidad de Montevideo. Y bueno, Juan José. Pienso que el libro que estamos presentando hoy es doblemente valioso porque es testimonio de una vida. Y aunque no pertenezca al género testimonial, reúne una cantidad de trabajos que jalonan una larga trayectoria dedicada a la responsabilidad social empresarial. Trayectoria en la que su autor ha vivido esta disciplina, porque es consultor, facilitador, y porque ha elaborado herramientas que posibilitan la realización de la misma. Importa señalar que los nobles ideales de la responsabilidad social empresarial, como todos los ideales, corren el peligro de quedarse en buenos deseos irrealizados por irrealizables. Y sabemos que nada genera mayor desencanto que las buenas intenciones que no logran encarnarse. Un libro muy bien escrito, fundamentado con los estudios de campo correspondientes, con gráficos pedagógicos, coherentemente estructurado en diferentes secciones, que no elude ninguno de los temas propios de la responsabilidad social empresarial, convenientemente concretados, que incluye una serie de casos ilustrativos de los desafíos que se le presentan a esta disciplina. Entre tantas aproximaciones y definiciones del autor de lo que es la responsabilidad social empresarial, me quedo con una que me parece, quizá por mi formación, especialmente lúcida y sugerente. Una filosofía de negocios, una forma de hacer empresa y de ser empresario. Definición que desciende, que encarna esa filosofía en una modalidad específica de hacer empresa, que como toda actividad humana, tiene un responsable directo, una persona que actúa, el empresario, quien por sus múltiples posibilidades de actuar, elige, no puede no hacerlo porque vivir es elegir, un modo de ser empresario. Y me pregunto si el desprestigio que no es raro percibir en relación con la figura de los empresarios en nuestro medio, no será consecuencia de que algunos, probablemente por desconocimiento, no hayan atinado con una modalidad adecuada de ejercer su profesión que los hubiera constituido en auténticos referentes sociales. Lo cierto es que las relaciones laborales hoy día se manifiestan con una rispidez y una tensión que amenazan con deteriorar gravemente el ámbito laboral. Y las responsabilidades en los conflictos no suelen venir solo de un sector. Por tanto, urge recomponer esas relaciones para que las razonables tensiones propias de intereses diversos no degeneren en conflictos insolubles donde todos acaban perdiendo. En este sentido, el libro de Óscar me parece un aporte decisivo para lograr ese nivel de armonía requerido por una sociedad para que sea el ámbito adecuado al desarrollo de las familias y las personas que le integran. Concretamente, cuando Óscar propone esa nueva filosofía a la hora de hacer negocios, está apostando por la generación de intangibles tan imprescindibles como son la confianza, la credibilidad, el respeto y la comprensión. Y aunque dicho así podría sonar un tanto utópico e iluso para algunos pragmáticos, la constatación de lo que ocurre cuando esos valores se pierden de vista, tenemos el penoso espectáculo de mi país de origen, río por medio, nos remite a la urgente necesidad de conseguirlos. Lo que implica una lucha sin tregua contra ese egoísmo que anida en el interior de cada uno y que es el veneno mortal de todos los valores. Por más que algunos hayan intentado hacer de esa triste realidad, del propio provecho, la palanca decisiva para impulsar un desarrollo del que acaban aprovechándose los que tienen más poder. Con claridad meridiana lo denuncia el Papa Francisco en su última encíclica. Cito:
La visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder. El ganador se lo lleva todo. Laudato Si, número 82. La propuesta del autor es construir reciprocidades a partir de las convicciones básicas de la economía civil, la inherente relacionalidad de la persona humana, la concepción de la empresa como comunidad humana al servicio de la sociedad y la interdependencia del mundo económico y del mundo social, que supone el convencimiento de que el intercambio de bienes y servicios entre los agentes económicos implica mucho más que meras transacciones, sostiene citando a Carlos Hebel. Un pensamiento económico claramente desarrollado por uno de sus líderes intelectuales, Stefano Samagni, con su convicción de que, citó, la confianza generalizada es el verdadero factor de desarrollo económico y de progreso moral de un país, y que está en la base de la doctrina social de la Iglesia. Planteamiento de la economía en la que la responsabilidad social empresarial es el resultado de formular la dinámica del interés económico desde una perspectiva diferente del capitalismo, que por mucho que intente corregir los efectos perversos que genera, no logra convencer a quienes tienen una decidida voluntad de justicia, porque en definitiva los que tienen más poder son quienes acaban definiendo unas reglas de juego que posibilitan que en los hechos solo un sector sea el que acaba ganando. La ponderación del autor es notoria en el sentido de que su propuesta está en las antípodas de lo que podría ser una ideología. Concretamente afirma: no existe una responsabilidad social empresarial universal y estandarizable. Cada empresa debe elegir considerando las restricciones que le impone el contexto y además elige en qué quiere ser responsable y con qué profundidad lo será. Y esto me parece que tiene un valor enorme a la hora de hacer un planteamiento realista que puede ser comprendido y realizado en el mundo de la empresa, porque es tal el número de factores y variables que entran en juego que sería inviable una solución simple. El factor humano que está en la base de la responsabilidad social empresarial, con sus múltiples proyecciones, impide una solución única y definitiva. Se trata más bien de una actitud, fruto de una opción moral que, en sintonía con la advertencia de Benedicto XVI, la lógica del amor contrasta con la del interés económico, va buscando los modos de conseguir que el mundo laboral no se convierta en el escenario de consuetudinarias injusticias. El movimiento se demuestra andando, y la responsabilidad social empresarial haciendo empresa con la conciencia de la responsabilidad que las acciones generan, porque consolidan o deterioran el tejido social. Y qué importantes resultan libros esclarecedores que sean un auténtico aporte a esa crisis de inteligencia generalizada que padecemos a nivel global por ser incapaces de discernir qué es lo que nos hace verdaderamente humanos y cuáles son las conductas que exige una sociedad que constituya un ecosistema acorde a la dignidad que todos tenemos por el solo hecho de ser personas. Gracias, Óscar, por una contribución tan sólida a lo que en definitiva es justicia social, irrenunciable porque vivir es convivir y una verdadera convivencia implica la paz. Una paz que solo se logra cuando, a pesar de nuestros egoísmos, nos involucramos en la lógica de dar lo que corresponde a cada uno, porque es una deuda a su dignidad. Antes de darle la palabra a Omar, un comentario quiero hacer. El año pasado Juan José me invitó a comentar un libro que él publicó, y Valores son acciones, que también es una recopilación de artículos, y lo interesante es que yo hice la presentación en un auditorio repleto
de personalidades y gente de la Universidad de Montevideo, y hoy lo tenemos a él acá en la Universidad Católica, lo cual demuestra un espíritu con el cual, creo con él, también con Gustavo, que está en la Universidad de la República, nos movemos, que es el tema de colaborar las universidades en pos de estas cosas, superar las chacritas y buscar los puntos en común. Bueno, ahora va a comentar Omar Franza. Omar es sacerdote jesuita, perdón, ¿me equivoqué? Sacerdote, perdón. La casa me... y es profesor de ética acá en la universidad, y también hemos publicado en la revista nuestra artículos de él, y lo he invitado, y es un amigo desde hace muchos años. Así que le doy la palabra a Omar. Bueno, muchas gracias, Oscar, por darme esta oportunidad en un tema que realmente me importa mucho. De hecho, es un tema que siempre está incorporado en los programas de ética empresarial. Considero que el libro que acabas de publicar tiene un enorme valor en la literatura nacional y contribuye sustancialmente a reforzar el proceso de incorporación de la responsabilidad social empresarial en el ámbito empresarial uruguayo. Para mí, el libro tiene dos grandes fortalezas. Primero, aclara muy bien la conceptualización de lo que debe entenderse por responsabilidad social empresarial, y lo distingue al mismo tiempo que distingue y vincula a un racimo de conceptos relativos, o sea, vinculados, que se ha dado en llamar, por ejemplo, el marketing social empresarial, los negocios inclusivos, la acción social corporativa, el voluntariado social corporativo, términos vinculados, pero él va distinguiendo y va vinculando esto, ¿no? Y la segunda fortaleza es que el libro muestra, a través de numerosos artículos, un concepto integral de responsabilidad social empresarial, así como todos los conceptos antes vinculados, pero insertados en el ámbito concreto uruguayo. Y en ese sentido, el libro tiene abundante información, quizás la mejor disponible en el Uruguay, con respecto a las experiencias exitosas en la aplicación de todos los conceptos antes mencionados. Y si bien el libro de Oscar trata múltiples temáticas, yo he optado por una sola porque, bueno, por el hecho de que soy sacerdote, aquellos artículos que él menciona y que creo que es una cuña que él debería explorar más en el futuro, que es toda la vinculación de la responsabilidad social empresarial con sus raíces ideológicas y las raíces ideológicas vinculadas a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por eso yo me voy a centrar en ese punto solamente. Me gustaría también abordar el tema de la conceptualización que él hace de qué se entiende por responsabilidad social empresarial, pero no me va a dar el tiempo para eso. En principio, yo creo que, aunque no lo voy a fundamentar, responsabilidad social empresarial es idéntico y es sinónimo y se superpone estrictamente con responsabilidad ética empresarial. Son uno y lo mismo, lo que pasa que se llama responsabilidad social porque quizás tenga más, porque la responsabilidad social empieza en el ámbito de la gestión empresarial y la responsabilidad ética empresarial surge en el ámbito académico universitario, pero en realidad son conceptos que se superponen, pero no puedo fundamentar eso ahora, no me da tiempo, y me voy a ubicar sí en el otro, en las raíces, de alguna manera en como la historia, que quizás es lo que le animo a Oscar que explore más en el futuro, ¿no? El concepto ética empresarial es un concepto nuevo, ahora les voy a decir cuándo empieza y eso, pero en realidad el contenido es viejo, ¿no? Ya en la Biblia
es muy claro el cumplimiento de las promesas y de los pactos y de los contratos, eso está muy claro en el Deuteronomio. La exactitud en las pesas y las medidas como responsabilidad ética de los negocios está muy claro en el Deuteronomio, el no robar, respetar la propiedad del otro, la honradez, la sinceridad, la honestidad, la conducción sin riesgos en actividades comerciales y de negocios en el Éxodo, las condenas al soborno y a los intentos por corromper funcionarios gubernamentales o judiciales, la protección y el respeto de los que carecen de poder y son especialmente vulnerables, el respeto por el ambiente, que es propiedad de Dios y legado de la comunidad en el Deuteronomio, el respeto por la propiedad del otro, en fin. Es muy claro que estos conceptos que son de todos los días de la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad ética empresarial tiene sus raíces claramente en la Biblia, ¿no? Dando un salto de muchos siglos, me gustaría señalarles cómo en la recopilación de las leyes de Indias de 1680, los misioneros católicos que vinieron a América de España ya formulan una responsabilidad social o una responsabilidad laboral que es extraordinariamente moderna y que normalmente los autores lo pasan de largo y no le dan ninguna importancia, ¿no? Pero en realidad las leyes de Indias de 1680 se puede decir que es la primera legislación laboral que existió en la civilización nuestra, ¿no? La jornada de 8 horas de los indios americanos, el descanso dominical, el salario justo y a tiempo, que debía ser los sábados, la indemnización por accidentes de trabajo, la prohibición de trabajo para menores de 14 años, la prohibición del trabajo de mujeres embarazadas después del 6º mes, la licencia por maternidad. ¿Ustedes pensaban que esto era cosa de Valle y Ordóñez? No, esto ya lo decían los misioneros, lo exigieron los misioneros católicos al rey de España, de tal manera que se puso en las leyes de Indias. Se ponen límites a los trabajos insalubres y riesgosos para la salud, se establecen meses obligados de descanso para los trabajadores, los indios, se establecen algunas condiciones mínimas de dignidad del ambiente laboral, se instituye el ombudsman del indio o defensor del indio que debía velar por el cumplimiento de las legislaciones laborales, se defendía la libertad de comercio del indio sin que se le impusieran límites, y se establecen en las leyes de India numerosos otros derechos humanos que no tienen que ver con lo laboral, pero que colindan con lo laboral. Esto es impregnado ¿de qué? Impregnado de una filosofía de veneración del ser humano como el centro de la vida del hombre, ¿no? En 1680. Después, dando otro salto largo hacia el siglo XIX, la cuestión social en el siglo XIX, el proletariado versus los empresarios, obviamente. Ahí surge la encíclica Rerum Novarum de 1891, y la encíclica Rerum Novarum en realidad ya formula en 1891 los grandes temas de la ética empresarial y económica que siguen hasta el día de hoy, ¿no? De nuevo, volvemos, la dignidad de la persona es el bien moral mayor, no es un medio para maximizar el capital. El Estado debe ser el que busque el bien común y la dignidad de la persona, por lo tanto, contra de un Estado mínimo, liberal, y el capital sin regulación es considerado por la doctrina de la Rerum Novarum como algo dictatorial y perverso. La ética empresarial en el magisterio católico después de la Rerum Novarum, tenemos que citar la Quadragesimo Anno en el 31, la Mater en Magistra en 1961, a Pacem in Terris en el 63, la Populorum Progresso en el 67, en fin, todas estas de alguna manera coinciden en afirmar que hay ciertos criterios en la ética empresarial y en la responsabilidad social empresarial que son ineludibles. Por ejemplo, todas coinciden que la peor falta ética es considerar que el trabajador es solo una mercancía que vale por su fuerza física para el trabajo. Meollo de la responsabilidad social empresarial.
y la dimensión espiritual del trabajo como algo esencial. El empresario no solo tiene que responder, de acuerdo a la doctrina eclesiástica, a la remuneración económica, sino atender al desarrollo espiritual integral del trabajador. Estos conceptos que recién ahora están empezándose a valorar en el ámbito empresarial, esto está dicho ya desde el año 1891, no es ninguna novedad. Los principios fundamentales de la encíclica de Pío XI pueden reducirse a dos. El principio primero es la prohibición absoluta de que en materia económica se establezca como ley suprema el interés individual o de grupo. Debe ser el bien común. Por lo tanto, la empresa y el capital no pueden velar por su interés, sino deben velar por el interés del grupo, de la sociedad entera, del bien común, ¿verdad? Y eso es un concepto que recién ahora se integra desde la responsabilidad social empresarial, pero cuántas décadas pasaron para que ese modelo de empresa tayloriana considerara que el empresario no tenía más interés que su propio interés de lucrar y nada más, ¿no? Y el otro concepto de esta encíclica es que la libre competencia ilimitada o el predominio abusivo de los económicamente poderosos, el prestigio de la nación, eso es algo perverso y pernicioso, lo dice Juan 23, ¿no? En 1931, el Papa integra lo que se llama el contrato de sociedad, y el contrato de sociedad es un concepto que todavía no está suficientemente integrado, que es la remuneración del trabajador no es un sueldo, sino que la remuneración del trabajo debe buscar hacer un contrato de sociedad, de tal manera que la remuneración del trabajador implique darle participación activa en los asuntos de la empresa donde trabajan. Esto está dicho en 1931, no es un asunto de ahora, ¿verdad? ¿Y cuánto habría que hacer en esto, ¿no? Como parte de la responsabilidad social empresarial? Y agregan el número 92, no se sigue que pueda reducir a sus colaboradores diarios a la condición de meros ejecutores silenciosos, sin posibilidad alguna de hacer valer su experiencia y volverlos algo enteramente pasivos, ¿no? Esto, digo, hoy en día la responsabilidad social empresarial lo ha integrado perfectamente, ¿no? O busca integrarlo, ¿no? Juan 23 en el 63, Mater et Magistra hace una crítica muy severa del economicismo materialismo, dice, una concepción que el desarrollo, la concepción del mundo económico como una concepción que lo atribuía absolutamente a las fuerzas necesarias de la naturaleza y negaba la relación entre las leyes morales y las leyes económicas, es decir, la concepción de que la economía tiene leyes propias independientemente de la voluntad de los individuos, eso es altamente cuestionable y es pernicioso, porque convierte a las leyes económicas en leyes cuasi divinas, ¿no? La única ley suprema reguladora de las relaciones económicas entre los hombres es la libre y limitada competencia, dicen algunos, y critica la encíclica, ¿no? El pensar que los intereses del capital, los precios de las mercancías, los beneficios y salarios han de determinarse necesariamente de modo casi mecánico por virtud exclusiva de las leyes del mercado, eso es la responsable de esa concepción mecanicista de la economía que lleva a todos los males morales consiguientes, ¿no? Denuncia el Papa. Y eso es lo que el empresario y la economía deberían superar, ¿no? Creo que la responsabilidad social empresarial se ubica justamente en ese intento, ¿no? Por lo tanto, bueno, paso de largo esto.
creo que de alguna manera ya lo dije, pero de 1891 la Rerum Novarum ya plantea lo que hoy puede ser la ética laboral unánime, ¿no? El descanso semanal, la jornada limitada a 8 horas, el descanso acorde al tipo de trabajo, el descanso acorde con clima y geografía, el trabajo muy limitado de menores y de mujeres, el contrato justo y consentido libremente, y el salario justo que permite sustentarse a sí mismo y a la familia. Eso lo dice la Rerum Novarum en 1891, pero esto, ya les dije, que esto ya estaba integrado en 1680 en las leyes de Indias. ¿Por qué? Porque eso es lo más rancio de la ética cristiana laboral. Y por lo tanto, el Papa León XIII, con esta encíclica en 1891, no hace más que recoger esa herencia que ya estaba desde mucho antes, ¿no? Dando otro salto, podemos decir que la Unión Europea, como intento mancomunado de naciones, es justamente un intento de superar esta concepción economicista y mecanicista de la economía. De alguna manera es el énfasis contrario en un énfasis comunitario y humanista de la economía, ¿no? Y no es casualidad que Konrad Adenauer, Robert Schuman y Alcides de Gasperi, los tres, eran católicos profundamente comprometidos con la doctrina social de la Iglesia. Robert Schuman está en proceso de beatificación ahora. Sin la comunión de ideas cristiano-sociales entre estos tres, sin la comunión de ideas cristiano-sociales entre ellos, sin la confianza que les daba su fe común, no habría sido posible apostar a superar el individualismo de los países, que normalmente eran competencia, Francia, Italia y Alemania. No hubiera sido posible optar por una filosofía corporativa, económica y no del libre mercado, ¿no? Dando otro salto, 1957, Heber Johnson es el primero que hace un manual. Por eso yo digo, la ética empresarial surge en el ámbito universitario y académico, en cambio la responsabilidad social surge como en el ámbito de gestión administrativa empresarial, y por eso cambian el nombre, pero hoy se superponen estos dos conceptos, ¿no? Heber Johnson quiso hacer el manual para universitarios, especialmente para las universidades católicas donde él trabajaba, y Heber Johnson retoma la doctrina social de la Iglesia Católica y le da un nombre, ética empresarial, y es el primer libro que se escribe con ese título y dedicado exclusiva y exhaustivamente a la ética de los negocios, ¿no? Autores subsiguientes a Heber Johnson siguen de alguna manera los presupuestos y el esquema y las temáticas que él introduce retomando la doctrina social de la Iglesia. Le debemos al padre Baumhard, que es un jesuita rector de la Loyola University, desde 1946 era jesuita. Él hace una encuesta entre los ejecutivos y los gerentes de todos los niveles de los Estados Unidos, y luego escriben en la Harvard Business Review en 1961, donde muestra que las empresas norteamericanas frecuentemente recurrían a comportamientos éticamente reprobables y que los directivos y los gerentes eran los principales responsables de ellas. El artículo el del padre Baumhard es considerado un clásico en la ética empresarial norteamericana. La consecuencia del artículo del padre Baumhard es que el gobierno reaccionó inmediatamente ante ese artículo de 1961, y el gobierno, a causa de ese artículo, crea un organismo nacional controlador de los comportamientos éticos empresariales. Enseguida, las universidades, a consecuencia de ese artículo del Harvard Business Review,
empezaron a organizar talleres de ética para empresarios, cosa no se había hecho nunca hasta ese momento. Empezó, la primera universidad que empezó a dar talleres de ética para los empresarios fue precisamente la Universidad de los Jesuitas, la Loyola University, y en conjunto, en colaboración con la American Management Association, son las primeras, y luego las empresas empiezan a incorporar por su cuenta talleres de capacitación ética para sus propios directivos. De manera que la incidencia que tuvo este famoso artículo del padre Baumgart es enormemente importante, ¿no? Y ya voy terminando un poco para señalar esto, ¿no? Retomo una frase del Papa Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate, una de las grandes encíclicas. En realidad se habla maravillas de la Laudato Si, muy buena encíclica, coincido en todo, pero la Caritas in Veritate, es de una profundidad que en gran parte supera a la del Francisco, el Papa actual, ¿no? Pero cada una con sus facetas, ¿no? Dice el Papa Benedicto: el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad, pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la actividad económico-social. Y eso es un concepto que la responsabilidad social empresarial ha ido como incorporando, con todas las facetas que eso significa. Y agrega, dice, el tema del desarrollo coincide con el de la inclusión relacional de todas las personas y de todos los pueblos en la única comunidad de la familia humana, ¿no? Y termino con lo que dijo el Papa ahora que regresaba de Polonia, justamente en el día de San Ignacio de Loyola de este año, cuando los periodistas le preguntaron, dice: el terrorismo existe también, pero no sé si decirlo porque es un poco peligroso, dijo el Papa, ¿no? Cubriéndose las espaldas. Dice: el terrorismo crece cuando no hay otra opción, cuando en el centro de la economía mundial está el dinero y no la persona, el hombre y la mujer. Quiere decir, cuando está el dinero y no la persona, cuando está el dinero y no el hombre y la mujer, ¿no? Y el no poner al hombre y a la mujer, a la persona, en el centro de la economía, eso es el primer terrorismo, ¿no? Como poniendo el dedo en la llaga en los grandes problemas sociales y económicos que hay en el día de hoy, precisamente por este hecho. Cuando una economía y cuando los empresarios no ponen al hombre, a la persona, al ser humano como el centro, y lo económico y el dinero como secundario y como un medio y no un fin, entonces, si eso no se corrige, va a seguir habiendo terrorismo. Bueno. También le agradezco a Omar, y voy a hacer dos comentarios. El primero es que Omar probablemente sea acá en Uruguay el académico que más ha tenido desarrollo teórico en temas de ética empresarial. Quizás tú tenés menos marketing que yo, pero esa es una realidad, y hay que leer las cosas que él escribe y las cosas que él dice, y ahí hay realmente mucho para aprender. Y lo segundo es ese desafío inicial para que yo trabaje un poco más estos temas, y lo tengo presente, y es una de las cosas que más me atrae en este momento. El año pasado coincidimos con Jacobo y con Walter Dura, que está allí, presidente de EDRES, en el Atrio de los Gentiles, que es un evento que organiza la Iglesia por todos los países para unir el diálogo entre los creyentes y los no creyentes, y ahí compartimos una mesa. Y cuando yo preparé mi presentación, fui a releer algunos documentos que venía leyendo, en particular algunas de las encíclicas. Y realmente yo tengo la convicción de que hoy en día no existe una construcción teórica y conceptual mejor que la doctrina de la Iglesia para tener una propuesta
de desarrollo humano sustentable. Y la doctrina social de la Iglesia uno lo puede leer, si es católico y creyente, arrancando los axiomas teológicos, y si no lo es, arrancando en los postulados o los principios morales prácticos que derivan de esos axiomas. Entonces, perfectamente cualquiera persona que no es creyente puede leer y entender, y no va a encontrar un cuerpo de teoría más pulido, más coherente desde el punto de vista lógico, hoy en día, para tener una propuesta que oriente una evolución de la economía de mercado hacia una economía de mercado al servicio del hombre. Ya sabemos que las economías, los modelos estatistas ya fracasaron y terminaron en grandes desastres humanitarios, en gran corrupción, y el modelo liberal tradicional también está fracasando porque no ha sido capaz de construir desarrollo, equidad, y ha generado, entre otras cosas, el terrorismo como consecuencia. Entonces, hoy existe, la responsabilidad social camina por un camino diferente, del cual el mundo de la economía de mercado no lo ha entendido suficientemente, no tiene la teoría que lo sustente. Por eso por ahí yo escribí en algún momento que cuando los teóricos de la responsabilidad social discuten con los neoliberales pierden siempre, porque si se sigue la lógica, uno para discutir con los neoliberales o con el liberalismo tiene que cuestionar los axiomas, como los axiomas no se cuestionan. Y bueno, el verdadero cuerpo de teoría está en la doctrina social de la Iglesia, y invito a los que están interesados en estos temas que se pongan a leer. Bueno, no quiero abundar. Bueno, le doy la palabra ahora a Gustavo Viñales. Con Gustavo hemos participado en una aventura muy linda que fue empezar con el movimiento de Empresas B en Uruguay. Y bueno, Gustavo es profesor en la Universidad de la República y trata también de estos temas. Así que bueno, Gustavo, gracias por venir. Bueno, ¿se escucha? ¿No? ¿Sí? Entonces, bueno, buenas noches a todos. A ti, Óscar, especial agradecimiento. El día que me llamó Óscar, yo lo conocía, obviamente, pero no teníamos trato personal. Yo sabía de él, seguramente más de lo que él sabía de mí. Y efectivamente hace unos meses compartimos esta cuestión de Empresas B, donde la verdad que yo me sentí muy cómodo con él, y cumplimos un rol parecido, parecíamos dos veteranos en un grupo de mujeres jóvenes muy entusiastas que querían cambiar el mundo a través de las Empresas B. Cuando Óscar me llamó por este libro, yo soy el responsable de una asignatura en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR que se llama Ética y Responsabilidad Social. Cuando él me llamó para integrar esta mesa, no solo le dije que sí de inmediato, sino que además me sentí realmente cómodo y muy a gusto con que eso pasara. Óscar, yo voy a intentar ser breve, pero decir un par de cosas. Óscar siempre ha sido muy generoso en estos temas. Siempre hemos hablado de hacer cosas o más cosas juntos. Hemos hecho pocas por distintos motivos, por tiempo, por agendas, porque mi vida profesional y académica tiene dos partes y esta es apenas una de ellas. Y desde el primer día, un tema que yo creo que es relevante decir acá, y un poco lo estabas diciendo tú respecto a la participación también de la Universidad de Montevideo, el ámbito académico no siempre es tanto más noble que otros ámbitos. O sea, a veces tenemos la percepción que el ámbito académico es noble y el ámbito empresarial puede ser más mezquino en términos de competencias, de egoísmo. El ámbito académico es un ámbito humano como los demás. Y en eso Óscar siempre ha sido muy generoso, hemos hablado de estos temas, hemos pensado en hacer cosas juntas. Que yo esté acá hoy, para mí es una satisfacción. Yo soy un hijo, producto de la Universidad de la República. Nunca salí, de hecho, a partir de los 18 años que entré, porque empecé siendo docente antes de egresar. Pero hay varias cosas. Hoy mi hija es estudiante de esta casa de estudios, con lo cual para mí es muy valioso estar acá. Yo vine acá a un curso hace unos años, yo estaba pensando ahora de hacer más de 10 años, un profesor de la Universidad de Montreal que vino a dar justamente un curso en un seminario sobre responsabilidad social empresarial, un profesor Wayne Norman, en un módulo de un posgrado. Notables clases, todavía guardo sus presentaciones porque me han servido muchas veces para clases mías, un profesor excelente. Con lo cual, para mí es un placer estar acá. Y reitero, yo creo que Óscar es muy generoso en este tema, ha sido siempre abierto y siempre dispuesto a construir desde lugares, desde distintas miradas y perspectivas, pero con un objetivo en común. Respecto del libro,
yo quiero hacer alguna mención sobre todo los 3 primeros capítulos. O sea, yo quiero reconocer y fortalecer el valor que este libro tiene. Yo casi que empiezo mis clases diciendo, lamentablemente en Uruguay este es un tema muy poco desarrollado, o sea, o menos desarrollado en términos relativos que en la región y que en el mundo. Y ese poco desarrollo incluye poco desarrollo académico en general, o sea, Oscar es de las excepciones en nuestro país. Y incluye muy poco desarrollo de material de lectura, de material bibliográfico, de reflexiones, sea a un nivel de academia profunda o sea a nivel de debate de casos y de experiencias. El curso que tenemos nosotros es un taller, el objetivo es que sea razonablemente práctico, con lo cual mi mejor reconocimiento que te puedo hacer es decirte que desde ya, o sea, a partir de que incluso a pesar de que lo tengan que venir a comprar a la Universidad Católica si fuera el caso, va a ser bibliografía obligatoria para el curso a partir del semestre del año que viene. Porque los 3 primeros capítulos, sobre todo, yo creo que hay algo que se dice en el prólogo o en tu introducción, o sea, en la parte de los paratextos, digamos, de la obra, no en la parte central, que algo así como que la recopilación de artículos de distintos momentos puede ser un inconveniente o puede ser de alguna manera una crítica menor, pero quiero decir, para mí es una de las grandes fortalezas. Este tema, que si bien, como recién estábamos observando, es un tema que tiene que ver con la historia del hombre, es decir, que tiene muchos años, y sigue teniendo que ver con los tiempos de los seres humanos, con los tiempos de las personas, que son finalmente quienes dirigen las empresas. Ha tenido claramente en estos últimos años y a nivel de desarrollo en las universidades, en estos últimos pocos años ha tenido un mayor desarrollo. Ahora, el que podamos tener ese desarrollo analizado y visto desde una perspectiva del paso del tiempo, en algún momento discutíamos algunas cosas que hoy no discutimos con tanta relevancia porque no nos importan tanto. Esclarecer la diferencia de algunos conceptos, si eran sinónimos, si eran si querían decir lo mismo. Hoy ya no le estamos dando tal vez tanta relevancia a eso, si la necesidad de que fuera voluntario o la regulación. Hoy la dinámica de los tiempos lleva a que es imposible querer regular algo que es esencialmente dinámico y que tiene que ver con las personas. De vuelta, para mí es lo fundamental. Entonces, para mí los 3 primeros capítulos, el capítulo primero que tiene que ver con la conceptualización, al fin con eso que parece tan fácil, recién estamos hablando, tan obvio, cuando uno dice finalmente que en la toma de decisiones se tengan consideraciones éticas, ¿sí? Y que los dilemas empresariales no se resuelvan siempre desde una perspectiva economicista, algo que parece tan obvio y a veces tan difícil. Es otra de las cosas que uno siempre dice a los muchachos, es decir, ¿por qué ocurren las cosas que ocurren en algunos casos emblemáticos de empresas que han tenido fraudes, quiebres, etcétera, o comportamientos, digamos, de sus directores, de sus líderes, de sus gerentes, personas que uno suponía inteligentes, bien formadas, sanas, y que en otro contexto hubiesen reaccionado de otra manera o tomado decisiones de otra manera? Finalmente, ¿cómo llega el ser humano a tomar algunos tipos de decisiones? Entonces eso, un tema conceptual. El segundo tema que para mí es, que yo creo que hoy es el más relevante, en términos de lo que uno quiere transmitir a alumnos de la universidad, es decir, cómo transformamos esto o lo integramos a la realidad, a la planificación estratégica, a la generación de valor auténtico, ¿sí? O sea, salir de que esto es un cuento de hadas y que finalmente esto tiene que ser parte de la dinámica real de las personas, de las empresas, de los negocios, o sea, entender la ética desde un punto de vista de los negocios. Pero insertarlo en la realidad, en la toma de decisiones, es decir, que esté arriba de la mesa de directorio y que no sea marginal, que no sea una oficina al costado, ¿sí? Que finalmente se integre en la toma de decisiones. Y el tercer capítulo que tiene que ver con los grupos de interés, con los stakeholders, de vuelta, algo tan obvio, recién lo veíamos, que tal vez tiene tiempos que nos anteceden naturalmente a todos nosotros, pero entender que los grupos de interés tienen interés legítimo y son invitados permanentes a la mesa de discusión, a la mesa de los que tienen interés legítimo en la generación de valor de las empresas. Entonces, esos 3 capítulos yo los leí con siempre pensando, decir,
qué de estos casos o cuáles de estos ejemplos voy a discutir en una clase abiertamente, o sea, a reflexionar en una clase. Hoy me preocupa más eso, entender por qué pasaron estas cosas, por qué siguen cambiando, cuál es los argumentos a veces tan obvios y tan simples que dan lugar a que cada vez más sea imprescindible que pensemos la toma de decisiones, vuelvo a reiterar, con un contenido bastante más amplio que el economicista. Por lo tanto, nada, seguramente seguiremos haciendo cosas juntos. Ya te vuelvo a reiterar que vas a estar en la bibliografía nuestra. Ojalá podamos escribir en otra oportunidad, compartir experiencias. Yo sé que sos un tipo muy movido con esto, muy inquieto, seguramente mucho más que yo, porque mi vida tiene otras inquietudes también académicas, pero no estrictamente con este tema, entonces a veces nos separamos. Y de vuelta, para mí es un agradecimiento muy grande por estar en esta mesa, compartir con notables, digamos, con personas que dedican mucho tiempo a pensar y a reflexionar sobre la condición humana y sobre cómo eso lo relacionamos en la vida diaria, en la vida de las empresas, en la vida de todos nosotros cuando tomamos decisiones. Por lo tanto, para mí, muchas gracias, Óscar, y seguro el libro, agradezco también, lo voy a decir, no sé dónde está, al gerente de Pronto, no lo estoy viendo, no es menor, de vuelta, que estas cosas pasen, son excepciones en nuestro país, que a veces transformar situaciones que uno cree que son buenas, que son positivas y que son necesarias, no siempre somos capaces de transformar la realidad, porque en definitiva imperan otras realidades que tienen que ver con los costos de la edición, con la publicación, con la potencialidad que se venda o no se venda. Cuando estas cosas ocurren, son importantes que las valoremos. Para los que estamos en este mundillo, sabemos que no es sencillo poder editar, así que gracias también. Creí que no se iba a dar cuenta por qué lo invité. Yo quería vender libros en la Universidad de la República, pero se dio cuenta. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Jacobo Varela. Jacobo es un compañero de ruta de hace unos años, haciendo muchas cosas juntos. Hemos compartido desde la Comisión de Responsabilidad Social en ACDE, junto con Juan Franqui, que está acá, y vi por allá a gente, a Cristín, y no sé si hay alguien más por allá. Con Jagote hemos tenido mucho intercambio teórico, conceptual, y él me ha aportado muchas ideas, y algunas de las ideas que están acá han sido construidas a partir de las largas charlas que hemos tenido, de los cafés que tenemos en Café Martínez de Forte. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Jacobo, que también además es autor del prólogo del libro. Gracias, muchas gracias, Óscar, muchas gracias a todos ustedes. Y a mi juicio este libro, el título debería ser todo lo que usted quería saber sobre responsabilidad social y no se atrevía a preguntar, porque realmente está todo cubierto. Podría ser perfectamente bien un libro de cabecera para los que trabajen con el tema de responsabilidad social, pero también va a ser un libro que va a hacer doler la cabeza a más de uno que honestamente y sinceramente cree que está haciendo o llevando adelante o liderando o asesorando en temas de responsabilidad social, y no es así. Lo que están haciendo no se llama responsabilidad social, se llama asistencialismo, caridad, filantropía, cualquier cosa, pero no se llama responsabilidad social, y eso lo van a descubrir acá. Hay tres enfoques que me gustaría destacar del libro. Primero, stakeholders. Cuando Óscar empezó mencionando el nombre, yo soy un poco medio así en la educación, dice, ¿cómo stakeholders? No, tiene que ver en español, algo en castellano. Entonces en castellano grupos de interés. Pero lamentablemente no existe en castellano una palabra que exprese con tanta claridad como la inglesa stakeholders. Pues los grupos de interés pueden ser un grupo de interés chumeta nomás, para ver cómo está la empresa, puede ser la DGI, que es un grupo de interés también muy interesado en lo que ve la empresa, la organización. Entonces, al final me convenció Óscar y yo uso stakeholders. Entonces, los stakeholders son imprescindibles. No hay responsabilidad social sin stakeholders, es un hecho, es una ley, es una realidad. El stakeholder es el próximo, es el prójimo. Y sin ellos no existe concepto de responsabilidad social.
Óscar hace notar que el equilibrio entre los intereses de la empresa o de la organización y las expectativas, agravios o intereses de los stakeholders es lo que lleva adelante la responsabilidad social. Es decir, la empresa se pregunta: ¿en qué te puedo estar molestando? Esa es la primera pregunta que una empresa debe hacerse el día que quiere empezar a trabajar con responsabilidad social. ¿Qué puedo estar haciendo yo que te moleste? Entonces, la responsabilidad social reconoce que lentamente va ganando espacio. Y yo encuentro que hay responsabilidad social de dos velocidades. La académica o de los consultores, que es rapidísima. Va como bólido. Y cada academia y cada profesor y cada universitario saca algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Pero la real es mucho más lenta. Es la que hacen realmente las empresas, la que llevan a cabo las empresas. Y un ejemplo de ello es el Pacto Global, en el cual yo estoy muy metido, soy representante de la red local, Red Uruguay de Pacto Global, y es la lentitud con que las empresas y los empresarios van incorporando estos conceptos en su gestión. Y hay otro escollo, que es cuando la empresa está dirigida por su dueño y fundador, es un concepto. Es un concepto con lo que hace, con lo que gasta, con lo que decide. Pero cuando es dirigida por un profesional, gerente profesional, es diferente. El primero le rinde cuentas a Dios. El segundo le tiene que rendir cuentas a los accionistas. Y ahí los gastos y la forma en cómo gastan y cómo utilizan el tiempo la empresa es totalmente diferente. El segundo punto que me gustó mucho es que la responsabilidad social es una filosofía de negocios, no una ética de negocios. En el sentido que la ética es el deber ser, es obligatoria, la ética no es negociable. En cambio, la filosofía es voluntaria y la responsabilidad social es voluntaria. Jamás puede ser obligada por ley, jamás. Está en las acciones y en las decisiones, porque hay una responsabilidad social de hacer, pero también hay una responsabilidad social de no hacer. Una es más cara, la otra es más onerosa, la otra es totalmente gratuita, y viceversa. Y al decir que la responsabilidad social es una filosofía de negocios, está diciendo que no solo la responsabilidad social está en cómo se hace el dinero, sino también en cómo se gasta el dinero. Está en las dos partes. El libro describe entonces esta filosofía, pero también aporta casos prácticos. O sea, no es un libro solo de teoría, sino que tiene muchos casos prácticos. El tercer punto es la idea que el libro propone del ciudadano consumidor, que busca mayor coherencia entre su forma de vida como miembro de la sociedad y, por otro lado, como consumidor. O sea, incorpora la dimensión valórica a sus pautas de consumo. O sea que mediante artículos ágiles, dinámicos, con constante referencia a la guía ISO 26000, este libro está llenando un espacio que estaba vacío en la producción local. La literatura sobre el tema viene del exterior, lo han visto todo, con ejemplos del exterior. Entonces siempre era así, porque Enron, porque Levi's, porque esto. ¿Y cuándo va a aparecer una empresa uruguaya dando ejemplos? En las charlas, en los cursos que he ido, siempre eran todos ejemplos de empresas del exterior. No había un solo ejemplo que se diera de empresas uruguayas, ni de errores ni de aciertos. Entonces faltaba una reflexión conceptual y metodológica sobre acciones de responsabilidad social. Eso es lo que este libro tiene. El libro destruye el concepto de que actuar con un sentido de responsabilidad social es complicado, que es caro, que es difícil, o que es un compromiso en el que comienza pero no se tiene la menor idea cómo se va a terminar. Mentira, todo lo contrario. Al ser voluntaria, la filosofía de responsabilidad social se adapta a los ritmos, a los recursos y al entusiasmo de la organización. Yo preveo que será un buen compañero de viaje para los que teman ese camino en sus organizaciones. Muchas gracias. Bueno, yo para cerrar quiero comentar un par de cosas. La primera es decir por qué me llevó a mí a publicar el libro. Por ahí está medio escrito, pero básicamente esta es una idea que vengo teniendo hace como 2 o 3 años, y de hecho el diseño de la tapa y del libro que lo hizo Florencia Gambetta, que fue alumna mía, en un libro que yo publiqué en 2013, ella me trajo 2 tapas. Y yo dije, esta la quiero para otro libro. Bueno, acá está.
Y los principales motivos, el primero es que el libro recopila 52 artículos que a lo largo de unos 8 años fue publicando en distintas revistas. Se trata de revistas en general que circulan en forma restringida. La que más artículos tiene es Empresarial, la revista de ACDE, y es la que está más focalizada en un público que le puede interesar este tema, pero circula en forma restringida. Y en otras revistas, algunas de ellas ya desaparecieron, algunas que están, pero son del ámbito educativo. Entonces, las personas interesadas en el tema no han tenido la oportunidad de ver todo esto junto. De hecho, hasta ahora yo vengo entregando en los cursos, ¿no?, los PDF de los artículos. Entonces, la idea mía era poder reunir. Entonces, el libro en realidad es una colección de artículos escritos a lo largo de distintos momentos de mi vida en esto y que han ido y las ideas que han ido evolucionando y se han ido construyendo. Lo segundo es porque yo siento que en el libro he logrado materializar un proceso de reflexión personal sobre el tema. Yo tengo formación matemática y sociológica, es una combinación un poco rara. Entonces yo tengo así como una tendencia a darle a las cosas una lógica, y cuando dos cosas se contradicen no me cierra y trato de que cierren. Entonces hay parte de este modesto proceso de reflexión y de elaboración teórica, que se puede decir, creo que ha sido una contribución a este tema, y que me parecía que estaba bueno poder juntarlo en un solo lugar y no que estuviera desperdigado o que lo pudieran escuchar mis alumnos o algunas personas que han ido a alguna conferencia. Lo tercero va en línea con lo que decía Gustavo. A mí una de las cosas que yo he sido profesor de marketing y administración muchos años, y una de las cosas que me tortura es tener que usar ejemplos de otros países y manuales escritos en otros países que responden a otras realidades y contamos siempre las mismas cosas, y a mí realmente durante muchos años yo trabajé de consultor de marketing y utilizaba en clase mis ejemplos de la vida profesional. Trataba de escaparle a Kotler y todos los ejemplos que estaban allí. Pero con responsabilidad social me pasaba de que no hay nada. Entonces, de a poco fui utilizando como material de clase las cosas que yo producía, y bueno, tener ahora todo recopilado en un libro creo que está más bueno. Después, digamos, creo que el libro materializa otra cosa más, y es, en la academia, los que me conocen ya lo han escuchado esto, en la academia hoy en las universidades en el mundo hay una presión muy fuerte por tener determinados estándares académicos para las certificaciones, los reconocimientos internacionales. Y ello tiene un efecto perverso muy grande, y es que para poder certificar algo, alguien lo tiene que certificar y se establecen estándares. Entonces, cuando uno establece estándares y certificaciones, pone los estímulos. Entonces, la producción académica cada vez más se va haciendo en función de las publicaciones y calificar para los estándares, y cada vez nos vamos alejando más de la responsabilidad social de la universidad, que es producir información y conocimiento para la sociedad, para los actores, en el caso nuestro para mejorar las empresas, las organizaciones sociales, las sociedades. Entonces, uno va en este mundo haciendo un equilibrio entre las exigencias válidas, legítimas de las instituciones que nos cobijan para poder calificar como universidades, con también la misión que es nuestra responsabilidad social como universidad. Entonces, yo con el tiempo he ido logrando articular las dos cosas. Ahora, este libro es la parte no académica científica, y es la parte que en realidad misma me importa. Y finalmente, el libro también creo que es importante porque refleja a un montón de gente que hace cosas. Que hace cosas en las empresas, en las organizaciones sociales, en las organizaciones de empresas. Entonces, acá está un poco lo que la gente hace, y si no lo recopilamos en algún lado, no lo tenemos. Es un poco los comentarios. Y después simplemente quiero agradecer, y para eso medio voy a leer un poco lo que escribí en los agradecimientos, porque ya lo escribí una vez, para que lo inventar de vuelta, ¿no? Y los agradecimientos arrancan con una reflexión que dice: una de las cosas que las personas solemos olvidar es que nuestros logros no son exclusivamente nuestros. Siempre otras personas contribuyen en mayor o menor medida para que podamos alcanzarlos. Ninguna idea es totalmente original de quien la formula, porque las ideas se encuentran o construyen en el marco de la interacción con otros. Tampoco lo es ninguna hipótesis o descubrimiento científico, ya que la investigación requiere siempre el trabajo con otros colegas. Tampoco la energía, el esfuerzo y la dedicación necesarias para la producción intelectual provienen exclusivamente de sus autores.
Y ello es más evidente aún para el caso del apoyo anímico y el cariño que todo autor necesita para confiar en sus ideas y llevar adelante su trabajo. Entonces, obviamente no puedo mencionar a todo el mundo, pero acá en este agradecimiento menciono, en primer lugar, no por un orden jerárquico, sino porque así lo escribí, a los colegas uruguayos extranjeros con los cuales he intercambiado ideas, trabajado. Algunos de ellos están acá. Hay un homenaje póstumo a Rosario Ferro, que fue presidenta de ACDE y la persona que ideó el sistema de indicadores IRSE, que es el sistema pionero y único de aplicación sistemática en América Latina desde hace 13 años. Rosario lo hizo como en el momento en que era presidenta de ACDE. Una gran persona que murió joven. También hay un agradecimiento a las personas que generosamente me donaron su tiempo y sus conocimientos. Acá hay decenas de personas que contestaron encuestas, que dieron entrevistas, que vinieron a reuniones, que participaron en actividades. Bueno, sin ellos esto no era posible, ¿no? También a los editores de las revistas que publicaron los artículos. Algunas ya no están más, otras están. Punto Edo es una revista que sigue estando, es una revista con muchos años en educación. Plaza Financiera y Sur Económico, que no están más. Opción Médica, que es una revista que circula en los consultorios. Y un día me invitaron a escribir y escribí muchos artículos y me divertía escribiendo y muchos están acá y bueno, y no sé quién los leyó, pero están ahí. La revista Información Comercial de la Cámara Española de Comercio también me ha invitado a escribir. Bueno, y por supuesto, Empresarial. Y en Empresarial yo quiero nombrar especialmente a Pablo Bierzi, a Pablo que está acá. Vaya, paso el chivo. Excelente libro que escribió hace poco y que presentó sobre el tema de la experiencia de este médico que vivió los Andes y cómo ha podido trasladar esa vivencia a su profesión y a salvar la vida de los niños, ¿no? Y a Pablo se lo agradezco porque él me alentó mucho. El primer artículo en la revista de ACDE, él le puso el copete. Y ahí aprendí lo que era un copete. Y me puso el nombre. Entonces yo había hecho una cosa media teórica, el estado de la responsabilidad social en las empresas en Uruguay, y él me puso RSE en Uruguay, signo de interrogación. Mucho ruido y pocas nueces. Está un genio. Y además, paciencia infinita para esperarme, ¿no? Nunca le entregué nada en fecha. También quiero agradecer a los compañeros acá de la universidad, compañeros que han estado, que van siempre, no quiero nombrar a todos, pero acá está John, Patricia, Correa, no veo mucho lejos yo, y a la gente que trabaja conmigo en el equipo, que estamos ahora haciendo esta investigación de voluntariado, que hay varios que están acá, y en particular a Karina, que siempre es la persona que está detrás de todo lo que yo hago, es la persona que no se ve, pero es la que hace que todo esto funcione y sea posible. También le quiero agradecer a 3 colegas que contribuyeron a este libro con sus opiniones. No es fácil opinar de un libro que ya no se puede cambiar, porque los artículos ya estaban. Pero sí me dieron ideas sobre cómo organizarlos, cómo presentarlos. Uno es Jacobo, y los otros 2 son Álvaro Sorondo, que es hasta hace poco el director de ICEDE, y Andrés Lalane, que es el rector del Instituto CLAE. Por supuesto, fundamental, los amigos y la familia. El libro está dedicado a María Paz y a Echevarría y a Enrique Leza, que están por allí, amigos entrañables de toda la vida, que bueno, los quise homenajear con este libro, y a mi familia. Está Patricia, está Andrea, está mi mamá, está Paulina. Y bueno, y finalmente también a Pronto, que no solamente por la contribución a financiar la publicación y a financiar, me olvidé de Gastón, perdón Gastón, pasa que los yernos nunca los recuerda, uno trata de no recordarlos, ¿no? Disculpe. Y además, pero no solamente por el apoyo financiero, sino por el vínculo humano y la relación humana que tengo con todos, con Álvaro, con Karina, con Florencia, siempre están dispuestos a apoyar y a colaborar. Bueno, y también a todos ustedes que me han acompañado en este evento y a muchos que vienen a casi todos. Así que bueno, gracias y espero que el libro sea de utilidad para todos.